¿Se oye? Sí, buenas tardes a todos. Cuando me encargaron hablar de erupciones agudas en pediatría, pues pensé en acotar un poquito el tema porque si no iba a ocupar prácticamente yo toda la tarde. Entonces me voy a centrar fundamentalmente en aquellas erupciones motivo de consulta urgente. Bueno. No pasa esto. Igual utilizando... Muy bien. Bueno, la primera cuestión es definir qué es una erupción cutánea y podríamos decir que son lesiones en la piel de color rojo, es decir, con inflamación y que se extienden en poco tiempo y normalmente pues, nos cuenta el paciente que lleva horas o días de evolución. Un exantema pues, sería algo prácticamente similar a una erupción cutánea aguda, pero sin embargo pues, podríamos definirlo como algo simétrico que afecta a una amplia proporción de la superficie corporal y habitualmente cuando pensamos en un exantema pues, pensamos en una erupción con lesiones maculopapulosas. Realmente es un tema importante que debemos conocer los dermatólogos pediátricos porque representa un motivo importante de preocupación en las familias y además es un motivo frecuente de consulta. Muchas veces no nos llaman los pediatras y cuando nos llaman es cuando son erupciones mucho más atípicas. Realmente el paciente acude a urgencias. En España la mayoría de los hospitales son públicos y gratuitos y muchos pacientes van a pasar la tarde a urgencias. Si tuvieran que pagar seguramente no lo harían, ¿no? ¿Qué síntomas, guías y qué signos vamos a encontrar habitualmente y nos van a ayudar? Sobre todo si existe o no fiebre y la morfología y la distribución de las lesiones cutáneas. La clínica habitualmente es inespecífica. ¿Y de qué depende que sea específica? Pues realmente que llevemos muchos años viendo este tipo de erupciones, que sepamos identificarlas por experiencia o por conocimiento y además tener un buen ojo clínico es fundamental sobre todo en este tipo de patología. Bueno, pues podemos hablar de, sobre todo, hacer un algoritmo que nos podamos llevar a casa, diagnóstico, pues viendo este tipo de erupciones más simétricas. Si es asimétrica, tenemos y acotamos bastante el diagnóstico y luego, sobre todo, también el tipo de lesión elemental que forma parte del exantema de la erupción. Bueno, pues son máculas, pápulas, vesículas o pústulas y yo hablaré fundamentalmente de los infecciosos y de algunas toxicodermias y no, por cuestiones de tiempo no voy a hablar de las conectivopatías. ¿Qué tipo de lesiones nos encontraremos? Pues, como hemos dicho y repetimos, maculopapulosas, lesiones purpúricas, vesículoampollosas y pustulosas. Y por otro lado también debemos fijarnos de manera importante, pues, aparte de esta morfología de las lesiones, en su distribución, como hemos dicho anteriormente, y la relación con otros síntomas que estén presentes en el momento de la aparición de las lesiones. Bueno, realmente, la distribución estamos también acostumbrados a describirlo y quizá los patrones que más frecuentemente reproducen este tipo de erupciones pues es el patrón morbiliforme, el rosoliforme, el escarlatiniforme y con eso prácticamente tenemos descrito la mayoría de los exantemas infecciosos que podemos ver habitualmente en la consulta. Y luego, por otro lado, hay un montón de erupciones cutáneas que cursan sin fiebre, bueno, pues que podríamos extendernos también hasta el infinito, desde la dermatitis atópica hasta toxicodermias que también cursan sin síntomas sistémicos. Cuando nos encontramos entonces con el primer grupo de erupciones o exantemas, que serían los exantemas o erupciones agudas que se manifiestan o que coinciden con un proceso febril. Bueno, pues podríamos utilizar también este algoritmo. Es una enfermedad reconocible. Si la reconocemos y requiere un manejo específico, pues vamos a valorar si realmente supone algo que amenaza la vida para el paciente, que sea grave, y en ese momento pues tomar las medidas oportunas. Pues, en esta imagen hay un paciente que tiene una púrpura fulminans, pues todos debemos aprender a reconocerlas porque esto realmente sí puede suponer una urgencia vital. Si no requiere un manejo específico, si es una de esas erupciones o exantemas
que habitualmente no reportan gravedad, pues vamos a hacer un tratamiento sintomático y vamos a observar. Y si no es reconocible, pues lo más recomendable es también la observación. ¿Qué historia clínica y qué no se nos debe olvidar nunca cuando nos encontramos con un paciente con un tipo de exantema de estos? Pues aparte de la edad y el estado inmune, pues la historia se ha tomado fármacos, las vacunaciones, qué enfermedades ha tenido en la infancia, si ha estado expuesto a animales o a picaduras, si ha viajado, en qué estación del año estamos y también la localización geográfica, porque como sabéis hay enfermedades que cursan por erupción que son endémicas de zonas en concreto. La mayoría de los exantemas que vemos en pediatría podemos encuadrarlos dentro de los exantemas virales. Y de hecho, si tenéis hijos y vais al pediatra, pues la gente se queja de que para el pediatra todo es vírico, ¿no? El niño tiene granos, será un virus. Bueno, pues cuando viene al dermatólogo muchas veces no nos queda más remedio también que decir que lo que tiene es un exantema compatible con el exantema viral. Realmente la mayoría de los exantemas virales son inespecíficos, tienen patrones mixtos y casi nunca vamos a llegar al diagnóstico del final. No vamos yo creo que tampoco debemos el hacer pruebas para llegar a este diagnóstico, no es necesario. Hay algunos que realmente son muy característicos, como el eritema infeccioso, que todos conocéis, bifásico, con la aparición de estas lesiones en bofetón, ese eritema reticulado en encaje tan característico y tan bonito y que nos gusta diagnosticar y describir. La enfermedad o el síndrome de Janotti-Crosty, con esas lesiones papulosas tan infiltradas, con esa distribución característica distal en las mejillas y en las nalgas, que también es un exantema, una erupción cutánea aguda, fácil de diagnosticar para el dermatólogo y que ya no se debe fundamentalmente al virus de la hepatitis B por la vacunación, sino que encontramos habitualmente positividad para Epstein-Barr. Hay pacientes como esta niña de 12 años con fiebre alta, con odinofagia y con un exantema, bueno, pues que realmente muchas veces vamos a necesitar hacer pruebas, pero en este caso una amigdalitis purtácea con fiebre alta, con malo estado general, con una analítica un poco alterada, con historia de haber tomado betalactámicos, bueno, pues si con esta prueba pues hacemos el diagnóstico de una mononucleosis infecciosa o enfermedad del beso. Pacientes como esta, pues una niña con un exantema maculopapuloso, morbiliforme, con una lengua frangüesada, bueno, pues nos llama la atención muchas veces, pensamos en un exantema o en un virus en concreto y no nos sale nada, nos salen negativas las serologías. ¿No tiene un exantema vírico? Sí, pero no somos capaces de llegar al diagnóstico. Otros exantemas víricos que no son generalizados, bueno, pues estáis viendo pues este exantema periflexural asimétrico, que realmente el primero que ves es difícil de diagnosticar, parece un eczema, parece una irritación, pero al final, en el momento que ves uno y lo diagnosticas, es un cuadro que nunca se nos va a pasar, ¿de acuerdo? Adenovirus y para influencia 2 y 3 y con esta secuencia de acontecimientos. Otras viriasis, cuando creíamos que lo sabíamos todo, la enfermedad pie-mano-boca, tan característica, los dermatólogos muchas veces veíamos estas lesiones residuales de líneas de Bo o nicomadesis y quedabas muy bien diciendo, el niño, ¿verdad que en la guardería ha habido un brote de mano-pie-boca? Y nos miraban diciendo, este señor sí que sabe de lo que está hablando, ¿no? Bueno, pues cuando pensábamos que lo sabíamos todo, pues realmente aparecen estas formas de mano-pie-boca típicas, que yo creo que ahora son las típicas, porque son las que más vemos actualmente en nuestros hospitales, y bueno, esta es la descripción original, y estos son pacientes que no he tenido que buscar mucho en el archivo, porque realmente en esta pasada primavera, en este pasado invierno, en Madrid hemos tenido una verdadera epidemia de este tipo de enfermedad pie-mano-boca típica o eczema coxateum cuando el paciente es atópico, como era en este caso. Fijaros esta niña cómo se puso, terriblemente afectada, o estas lesiones que bueno, reproducen esta localización perioral en las palmas, en las plantas, son mucho más extensas, erosivas, que recuerdan muchas veces a ese eczema herpeticum, pero el niño tiene un excelente estado general. En niños más mayores, adolescentes, pues el clásico exantema en guantel y calcetín. No lo solemos ver
paciente pediátrico más pequeño, pero sí en el paciente adolescente. Bueno, la importancia quizá, sobre todo es epidemiológica, si están en contacto con embarazadas, por la importancia, como sabéis, de la infección en el embarazo por el parvovirus B19. La realidad un poco de nuestra práctica es esta. Pues es una lactante, nos llaman, todos los lactantes tienen fiebre, tienen tos y tienen mocos, por eso a los niños, yo entendí cuando tuve mi primer hijo porque a los niños se les llamaba mocosos, ¿no? Están todo el año malos, ¿no? Y entonces un exantema de 48 horas de evolución a la que le habían dado amoxicilina. Entonces, bueno, había ido al pediatra o no y le habían cascado la amoxicilina. Bueno, realmente esta paciente tiene una urticaria aguda y el problema lo tenemos porque los padres deciden que la causa de la urticaria es la amoxicilina que le habían dado accidentalmente, erróneamente, empíricamente, como queramos comentarlo. Bueno, pues realmente el problema realmente que tenemos con la urticaria aguda en el lactante, que suele ser posinfecciosa, como sabéis, es convencer a la familia de que no se trata habitualmente, prácticamente nunca, de un problema alérgico. Distinguirla del eritema exudativo multiforme es muy fácil para nosotros, pero es complicado a veces para el pediatra, porque hacen esas lesiones anulares, dianiformes, incluso con lesiones purpúricas residuales, y bueno, pues muchas veces lo que hay que hacer, aprovecho, aunque no estábamos hablando de urticaria crónica, pero en la urticaria crónica, según los últimos consensos, es mucho mejor, o se recomienda aumentar la dosis si es necesario del anti-H1 y no combinar antihistamínicos, ¿vale? Niños que tienen otra patología asociada, como en este caso un niño con un retraso mental epiléptico y que llevaba tratamiento con Tegretol desde hacía 4 semanas, bueno, y le aparece un exantema y febrícula 3-4 semanas después de tomar la carbamazepina. Bueno, pues como habéis adivinado, este paciente tiene un DRES, que es una toxicodermia grave con manifestaciones sistémicas, con eosinofilia y con una clínica cutánea que debemos sospechar ante un paciente que está malito, con un antecedente de ingesta de un fármaco de los que están en la lista que producen este tipo de cuadros, o cualquier fármaco, y sobre todo con presencia de edema facial. El edema facial en un paciente con mal estado general, con una clínica compatible con toxicodermia, nos debe hacer pensar en un DRES. Si además tenemos eosinofilia, si además tenemos afectación de las transaminasas, etcétera, y linfadenopatía, tenemos el cuadro completo. No quiero dejar de pasar la oportunidad para llamar la atención sobre este caso que vivimos. Fue un caso triste, una chica que tomó minociclina por acné, hizo un DRES, hizo una miocardiopatía y se interpretó como una mononucleosis en principio, no se suspendió la minociclina y la paciente falleció. Es una paciente de 19 años. Bueno, pues volvemos de nuevo a la práctica habitual. Pues seguro que habéis visto un montón de pacientes como esta niña, bueno, que realmente aquí la historia sí que es compatible con una toxicodermia. El agente implicado en este caso era la amoxicilina. El exantema es más violáceo, más pruriginoso, aunque eso hay veces que, esto dicho aquí es muy fácil, pero en la cabecera del enfermo a veces es más complicado, ¿no? Hay toxicodermias más graves, como este caso. Este es un paciente que empezó como un cuadro anal, con un cuadro catarral, con lesiones orales, parecía una gingiostomatitis herpética, bueno, pero finalmente, como veis, hizo una necrolisis epidérmica tóxica que felizmente se resolvió con tratamiento de mantenimiento. Le pusimos corticoides, sé que está discutido en la literatura, pero en este caso el paciente evolucionó bien. En el paciente ingresado, esta es una niña con una enfermedad hematológica, con una leucemia, y muchas veces nos consulta con un cuadro febril, con lesiones cutáneas, que, bueno, pues en este caso esto es muchas veces un desafío para nosotros. El fantasma de Leitch está presente, pero en este caso siempre pedimos una serología, y no era una enfermedad injeto contra huésped, sino que era también una viriasis. En este caso el agente etiológico fue el parvovirus B19. Con todo esto, lo más importante es, además de identificar y de saber describir bien una erupción cutánea, lo más importante es el contexto clínico. Situar al paciente en el rango de edad
con el tipo de lesiones y con la patología que tenga acompañante y la sintomatología que presente, y lo más